Sigmund Freud es quizás el pensador más famoso, polémico y carismático de la psicología del siglo XX. Sus teorías y su trabajo han dejado una huella importante en el modo en el que durante décadas se han dado explicaciones sobre el desarrollo en la infancia, la personalidad, la sexualidad o la terapia. Muchos psicólogos han sido influenciados por su obra, mientras otros han desarrollado sus ideas en oposición en él. Hoy en día, la psicología científica se desarrolla al margen de las ideas de Sigmund Freud. Sin embargo, eso no le resta valor histórico a este investigador. A continuación, repasaremos su vida y su obra. Freud es el padre del psicoanálisis, un método que tiene como objetivo el tratamiento de enfermedades mentales. El psicoanálisis freudiano es una teoría que intenta explicar el comportamiento de los seres humanos y se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. Esta teoría sostiene que los impulsos instintivos que son reprimidos por la conciencia permanecen en el inconsciente y afectan al sujeto. El inconsciente no es observable por el paciente. El psicoanalista es quien debe volver accesible dichos conflictos inconscientes a través de interpretación de los sueños, los actos fallidos y la asociación libre. El concepto llamado asociación libre trata de una técnica que busca que el paciente exprese durante las sesiones de terapia todas sus ideas, emociones, pensamientos e imágenes tal y como se le presentan, sin restricciones ni ordenamientos. Tras esta apertura, el psicoanalista debe determinar qué factores dentro de estas manifestaciones reflejan un conflicto inconsciente. Freud descubrió que algunos eventos y deseos causaban tanto miedo y dolor a sus pacientes que permanecían guardados en el oscuro subconsciente, afectando a la conducta de manera negativa. Esto sucedía debido al proceso que llamó represión. En su teoría, da mucha importancia a la mente inconsciente, ya que el objetivo del psicoanálisis es hacer consciente lo que está molestando en el inconsciente. Más tarde, Freud desarrolló un modelo de la mente que estaba compuesto por el ello, el yo y el superyo. A este modelo lo llamó el aparato psíquico. Tanto el ello, el yo y el superyo no son áreas físicas, sino conceptualizaciones hipotéticas de funciones mentales importantes. El ello opera en el nivel inconsciente, responde al principio de placer y está compuesto de dos tipos de instintos biológicos o impulsos a los que llamó eros y tánatos, impulso de vida e impulso de muerte. El eros o instinto de vida ayuda a los individuos a sobrevivir, dirige las actividades que sustentan la vida como la respiración, la comida o el sexo. La energía creada por los impulsos de vida se conoce como líbido. En contraste, el tánatos o instinto de muerte son una serie de fuerzas destructivas que están presentes en todos los seres vivos. Cuando la energía se dirige hacia otros, se expresa en agresiones y violencia. El yo se desarrolla durante la infancia. Su objetivo es satisfacer las demandas del ello dentro de la adaptación social. En contraste con el yo sigue el principio de realidad y opera en el consciente y el subconsciente. El superyo es el responsable de asegurar que se siguen unos estándares morales, por lo que actúa con el principio de moralidad, y nos motiva a actuar en un comportamiento socialmente aceptable y responsable. El superyo puede hacer a una persona sentirse culpable por no seguir las normas. Cuando hay un conflicto entre objetivos del ello y el yo actúa como mediador. El yo posee mecanismos de defensa para prevenir la ansiedad de estos conflictos. Estos niveles se superponen, es decir, se integran, y de este modo funciona el psiquismo humano. Cuando uno nace, es todo ello. Sus necesidades de alimentación, higiene, sueño y contacto deben satisfacerse inmediatamente, porque no posee la capacidad de espera, es decir, se rige por un principio de placer. Es impaciente. Poco a poco va aprendiendo a esperar. Percibe que alguien lo alienta, distingue situaciones. Ese es el momento en que surge el yo, y a medida que va creciendo continúa con sus aprendizajes. Entre estos aprendizajes distingue que hay cosas que no puede hacer y otras que sí. Entonces es cuando comienza a formarse el superyo. Un niño va orientando su conducta según lo indicado por los adultos, quienes le van otorgando premios o castigos según responda o no a las normas o indicaciones que estos le dan. Ahora hablaremos de los mecanismos de defensa. Freud nos habla de los mecanismos de defensa como las técnicas del inconsciente encargadas de minimizar las consecuencias de eventos demasiado intensos. De esta manera, a través de estos mecanismos, el individuo es capaz de funcionar con normalidad. Es una respuesta del yo que se defiende tanto de la excesiva presión del ello, cuando éste le reclama satisfacción de los impulsos, como del desmesurado control del superyo. Merced a ello, el yo también se protege de la presencia de experiencias pasadas de tipo traumático. Los mecanismos de defensa son modos incorrectos de resolver el conflicto psicológico y pueden dar lugar a trastornos en la mente, la conducta y en los casos más extremos a la somatización del conflicto psicológico y las disfunciones físicas que le expresan. Más adelante en la parte del glosario revisaremos estos conceptos a profundidad. La época en la que el autor vivió
y en la que era habitual la fuerte represión de los deseos sexuales, sobre todo en el sexo femenino, Sigmund Freud entendió que existía una relación entre la neurosis y la represión sexual. Por lo tanto, era posible entender la naturaleza y la variedad de la enfermedad al conocer la historia sexual del paciente. Freud consideraba que los niños nacen con un deseo sexual que deben satisfacer, y que existen una serie de estadios, durante los cuales el niño busca placer de diferentes objetos. Esto es lo que lo llevó a la parte más polémica de su teoría, la teoría del desarrollo psicosexual. Esa teoría consiste en 5 fases que explicaremos a continuación. La primera etapa es la etapa oral. Comienza con el nacimiento y continúa durante los primeros 18 meses de vida. Esta etapa se centra en el placer en la boca. El niño chupa todo lo que encuentra porque eso le resulta placentero y así conoce su entorno. Por lo tanto, en esta fase el niño ya experimenta con su sexualidad. Si el adulto, por ejemplo, le prohíbe que se chupe el dedo, la mano, etc., le está obstruyendo la posibilidad de explorarse y explorar a su alrededor, lo cual puede traer problemas futuros para el niño. La segunda etapa es la etapa anal. La fase anal del desarrollo se produce entre los 18 meses y los 3 años de edad. En esta etapa, la preocupación del niño y de sus padres gira alrededor del ano. Es la etapa del control de esfínteres. El goce sexual para el niño está en la defecación. Él siente que entrega así una producción de su cuerpo, una parte de sí mismo, y por ello es tan importante para él. Es una etapa de gran importancia y es fundamental que el control de esfínteres se haga progresivamente, sin presiones. Manejar mal esta etapa va a repercutir negativamente en comportamientos futuros. La tercera etapa, conocida como etapa fálica, comienza a los 3 años y se extiende hasta los 6 años. En esta etapa los genitales son el objeto de placer y aparece el interés por las diferencias sexuales y los genitales, por lo que es muy importante no reprimir y manejar debidamente este estadio, ya que se podría obstruir la capacidad de investigación, conocimiento y aprendizaje general. Freud asegura que los varones comienzan a experimentar sentimientos sexuales hacia sus madres y ven a sus padres como competidores, por lo que temen ser castrados, proceso que resulta en el complejo de Edipo. Más tarde, los niños se identifican con sus padres y reprimen los sentimientos hacia sus madres, para dejar atrás esta fase. La penúltima etapa, la etapa de latencia, se desarrolla entre los 6 años y el inicio de la pubertad. Coincide con la etapa escolar y durante mucho tiempo se creyó, equivocadamente, que la sexualidad quedaba adormecida latente. Lo que sucede es que durante este periodo el interés del niño se centra en conocer, aprender e investigar. Un buen manejo de las etapas anteriores contribuye muy favorablemente al éxito escolar. Finalmente, la etapa genital se da en la pubertad y una vez más el centro de atención recae en los genitales. Los individuos muestran curiosidad por la sexualidad genital y es básico que encuentren en sus padres y en el mundo adulto la apertura y disponibilidad para hablar de sexo y para aclarar y responder sus dudas. Hablaremos del análisis de los sueños. Freud consideraba que los sueños eran importantes para poder explicar lo que sucedía en el inconsciente, ya que mientras soñamos, las defensas del yo no están presentes. Debido a esto, mucho material reprimido se hace consciente, aunque de una manera distorsionada. Recordar fragmentos de los sueños puede ayudar a destapar las emociones y los recuerdos enterrados. Por lo tanto, los sueños juegan un papel importante en la mente inconsciente y sirven para dar pistas de cómo ésta opera. Freud distinguió entre contenido manifiesto, lo que se recuerda del sueño, y contenido latente, el significado del sueño o lo que intenta decirnos. El primero es superficial y el segundo se manifiesta a través del lenguaje de los sueños. El autor de la teoría de la interpretación de los sueños menciona que todos los sueños representan la realización de un deseo por parte del soñador, incluso las pesadillas. Según su teoría, la censura de los sueños produce una distorsión de su contenido, así que lo que puede parecer un conjunto de imágenes soñadas sin sentido, a través del análisis y de su método descifrador, realmente puede ser un conjunto de ideas coherentes. A continuación, se presentará una breve biografía de Sigmund Freud. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg. Hijo de un comerciante de lana y una joven vivaz de 21 años, tenía 2 hermanastros por parte de padre y otros 6 hermanos. Freud recibió una educación tradicional judía, aunque no fue judío practicante. En 1860, su familia se trasladó a Leipzig y un año después se mudó a Viena, ciudad en la que Freud se quedaría prácticamente toda su vida. Sus padres atravesaron malos momentos económicos, pero siempre se preocuparon de la educación de su hijo. Sigmund Freud era un buen estudiante, que en 1873, con 17 años, consiguió una plaza en la Escuela de Medicina de la Universidad de Viena, algo que no era tan sencillo en esos momentos para un joven judío en la capital de Austria. En el Instituto de Fisiología de Ernst von Bruck, en 1882,
se apasionó por la fisiología y la investigación con su profesor. Freud era muy bueno en la investigación de la neurofisiología, incluso fue uno de los pioneros en postular la utilización terapéutica de la cocaína. Su profesor, Bruck, le ayudó a obtener una beca para estudiar con el psiquiatra Charcot en el Hospital de la Salpêtrière de París y con Bernheim en Nancy, quienes eran dos grandes científicos que investigaban la hipnosis como un tratamiento para pacientes con histeria. Esto marca la biografía de Sigmund Freud. Tras completar su formación como residente de neurología, Freud regresó a Viena. En 1882 empezó a trabajar en el Hospital General. Posteriormente, en 1886, abrió su propia consulta de neuropsiquiatría con la ayuda de Joseph Breuer. Empezó a tratar la histeria mediante la hipnosis y la catarsis, tal como lo había aprendido de su mentor Breuer en el tratamiento de Hanau. Ese mismo año contrajo matrimonio con su prometida Martha Bernays. Con ella tuvo 5 hijos, entre ellos Anna Freud. En 1889 asistió al primer Congreso Internacional de Hipnotismo. Freud estaba cada vez más enfocado en las enfermedades de los nervios y el autoanálisis. Entre 1895 y 1900, Freud abandonó la hipnosis y la catarsis y desarrolló una nueva técnica, la asociación libre. Dicha técnica consistía en animar a los pacientes a verbalizar cualquier producto de la mente, sin censura. Con ella mejoraban los síntomas de las pacientes con histeria. Otro de los eventos más importantes de la biografía de Sigmund Freud fue en 1899, cuando se publicó una de sus obras más relevantes, La interpretación de los sueños, iniciando así una disciplina teórica y práctica en torno a la mente humana, el psicoanálisis. En 1902 obtuvo su título de profesor extraordinario y el reconocimiento como el creador del psicoanálisis. Se ganó la reputación como curador de la histeria. También empezaron las reuniones semanales de la Sociedad Psicológica, donde se reunían intelectuales para compartir ideas. Sigmund Freud fue invitado por Stanley Hall en 1908 a Estados Unidos con el objetivo de que Freud ofreciera una serie de conferencias para divulgar el psicoanálisis. Freud, con su trabajo y sus obras, adquirió fama y muchos seguidores, que más tarde formarían el movimiento psicoanalítico. Freud rechazaba a los que no estaban de acuerdo con sus teorías, estableciendo rivalidad entre diferentes escuelas de pensamiento. Freud era un hombre metódico y rígido en cuanto a sus costumbres. Le gustaba comer a la una en punto, pasear y visitar el Museo Histórico de Arte. Freud desarrolló cáncer maxilobucal, motivo por el cual fue operado hasta en 33 ocasiones. Dicha enfermedad le provocaba dificultades auditivas y le afectaba a la capacidad del habla. Sin embargo, continuó trabajando y escribiendo durante toda su vida. Viena era una ciudad católica, por lo que las teorías sobre la sexualidad de Freud supusieron un gran escándalo. Sin embargo, no fue eso lo que le impulsó a marcharse justo antes de la Segunda Guerra Mundial, sino la poca seguridad que ofrecía Viena para los judíos. Fue entonces cuando Freud, convencido, gracias a María Bonaparte, emigró a Inglaterra, instalándose en Londres. Sigmund Freud murió en Londres el 23 de septiembre de 1939 del cáncer que se le había diagnosticado en 1923. Su legado sigue vigente en la actualidad. Anna Freud, su hija, continuó sus estudios y sus teorías sobre la psicología infantil. Anna Freud fue una reconocida psicoanalista, especialmente en el campo del desarrollo psicológico. Tenemos un caso de ejemplo sobre el psicoanálisis. Se trata sobre una paciente de nombre Isabel Dr. En 1892 se le pidió a Freud que reconociese a una señorita que desde hace más de 2 años tenía problemas de dolores en las piernas y se le dificultaba el caminar. Se le creía que se trataba de un caso de histeria, aunque no presentaba ninguno de los signos habituales de la neurosis. Se sabía que la enferma en los últimos años había presenciado desgracias en su familia, como la muerte de su padre, su madre presentaba problemas en la vista, y años más tarde una hermana suya había sufrido una enfermedad del corazón tras haber tenido a su primer hijo. En todas estas situaciones, la paciente había tomado parte activista, no solo efectivamente, sino presentando la más abnegada asistencia. La joven apenas tenía 24 años cuando comenzó a asistir a consultas. El dolor que sentía era de naturaleza muy indeterminada, en una zona bastante extensa y mal delimitada, situada en la cara anterior del muslo derecho. Sin embargo, a diferencia de otros pacientes que se les estimula la zona dolorosa, se notan expresiones de desagrado o dolor físico. En cambio, cuando se le hacía esto a Isabel, mostraba una expresión de placer en vez de dolor. Gritaba como a quien se le hace cosquillas. Todo ello sin exageración, pero lo suficiente marcado para hacerse pensar que la enfermedad de la paciente era una histeria y que el estímulo había tocado una zona histérica. El historial patológico de la paciente Isabel era muy extenso y se componía de sucesos dolorosos muy diversos. Sin embargo, al ella relatar tales sucesos, no estaba en un tratamiento de hipnosis, sino plenamente consciente.
tendida en un diván mientras cerraba los ojos. Dentro de los relatos contaba que era muy allegada a su padre. Tras su enfermedad, ella cuidaba día y noche de él. A pesar de ser la menor de 3 hermanas, durante este tiempo conoció a un joven. Todo iba muy bien. Un día decide llegar a casa más tarde de lo acordado por pasar más tiempo con el joven, y al llegar a su casa se encuentra con la noticia de que su padre había empeorado. Esto fue haciendo que Isabel dejara de frecuentar al joven, y tiempo más tarde su padre muere. Es así que en este tiempo comienzan a presentarse unos pequeños dolores en las piernas, pero la joven apenas si le tomó importancia. Su madre tiempo después comenzó a presentar problemas con su vista, por lo cual de nuevo Isabel cuidaría de ella, como hacía con su padre. Tiempo más tarde, su hermana mayor se casa. Sin embargo, el esposo no agradaba a la familia, por lo cual hizo que su hermana se distanciara. Otra pena más para la familia. Ahora su otra hermana se casa. Esta sí era un hombre que agradaba a la familia. Iba todo muy bien. Cuando su hermana da a luz a su primer hijo, meses más tarde presenta problemas en el corazón, pero se encontraba estable. En una ocasión decidió ir la familia a unas pequeñas vacaciones. Sin embargo, fue ahí donde la paciente experimenta más que dolores fuertes en las piernas, privándola así de caminar. Decían que se debía a la caminata que había dado el día anterior, pero los dolores prosiguieron los siguientes días. Al llegar a casa, se le comunica a su hermana que su hermana había presentado más problemas del corazón y se encuentra grave, por lo que disponen ir hacia donde se encontraba, pero la muerte se les adelantó, y al llegar la hermana ya se encontraba muerta, dejando 2 hijos huérfanos y un viudo. Tras esta situación, su cuñado viudo decide apartarse de la familia materna, ya que le causaba dolor el seguir viviendo en esa casa, y vuelve con sus hijos a casa de sus padres. De nuevo, más desgracias para la familia. La historia de los padecimientos de la paciente, muchacha ambiciosa y necesitada de cariño, desconectada de su destino, amargada por el fracaso de sus intentos para reconstruir el brillo de su hogar, separada por la muerte, la distancia o la indiferencia de las personas queridas y sin inclinación a buscar un refugio en el amor de un hombre. Hacía ya 1 año y medio que vivía alejada del trato social, dedicada al cuidado de su madre y de sus propios sufrimientos. Tras más sesiones tratando de llegar a la razón exacta de los malestares, se trató de utilizar el método hipnosis, las cuales no dieron resultado, por lo cual intentó otra técnica, la de poner las manos sobre su frente, un método imposible de utilizar si no se cuenta con la completa colaboración y la atención voluntaria del sujeto, lo cual sirvió exitosamente. Pero aún había algunos lapsos en donde la paciente se trataba en contestar al preguntarse o recordar un acontecimiento, hasta que un día, tras estar casi todo el día en sesión, se escucharon pasos y voces que iban en dirección a donde se encontraban, y tal fue la sorpresa de la paciente al enterarse que era su cuñado, el esposo de su segunda hermana, la cual había fallecido. Este había pasado a buscarla. El paciente se sobresaltó y pronto comenzaron los dolores en las piernas, los cuales habían dejado de parecer. Fue aquí donde se levantaron las sospechas de Freud. Ahora, recordando las pláticas anteriores, pudo deducir que entonces de dónde o el porqué de los dolores que presentaba la paciente, ya que para ahorrarse la dolorosa certidumbre de amar al marido de su hermana, creó en su lugar un sufrimiento físico, naciéndose sus dolores como resultado de una conversión de lo psíquico en somático. Posteriormente, el terapeuta se dio a la tarea de comunicar hacia el paciente el resultado, a lo cual ella reaccionó muy mal, sintiéndose indignada. Ya estaba por terminar el tratamiento, a lo cual se dio de alta. Ya no presentaba los dolores con tanta frecuencia como antes. Tras un par de sucesos, después donde la paciente se enteró que el terapeuta había dicho su situación a su madre, se negó a verlo nuevamente, mostrando una gran indignación ante el descaro de su terapeuta. Tiempo después, el terapeuta se enteró de que ella se encontraba más estable y gozaba de una buena salud, y al parecer estaba comprometida con un extranjero. Glosario. Número 1. Aparato psíquico. Capacidad de transmitir y transformar una energía determinada y su diferenciación en sistemas o instancias. Número 2. Asociación libre. Es un método para hacer que algunos aspectos de las ideas y recuerdos que resultan demasiado traumáticos para poder ser accesibles por la conciencia puedan ser revelados indirectamente a través del lenguaje. Número 3. Catarsis.
surgimiento de sentimientos enterrados del inconsciente. Número 4. Complejo de Edipo. Es un término que usó Sigmund Freud en su teoría de los estadios del desarrollo psicosexual para describir el sentimiento de deseo de un niño por su madre y el odio hacia el padre. Este odio se debe a que el niño percibe que su padre es un competidor por conseguir el cariño de la madre y expresa sus sentimientos en forma de enojos, rabietas y comportamientos de desobediencia. Número 5. Consciente. En este tópico encontramos el sistema percepción consciente, el cual recibe la información del mundo exterior y las provenientes del interior, las cuales pertenecen al placer-displacer, es decir, que somos conscientes de estos estímulos que provienen de nuestros sentidos. Número 6. Contenido latente. Conduce al análisis de una producción del inconsciente, especialmente el sueño. Este sueño no aparece ya como una narración formada por imágenes, sino como una organización de pensamiento. Número 7. Contenido manifiesto. Con esta expresión se designa el sueño antes de haber sido sometido a la investigación analítica, tal como se presenta al sujeto soñador que efectúa la narración del mismo. Por extensión, se habla del contenido manifiesto de toda producción verbalizada, que se intenta interpretar por el método analítico. Número 8. Contratransferencia. Situación en la que un terapeuta, durante el curso del proceso clínico, desarrolla algún tipo de sentimientos positivos o negativos hacia su paciente. Estas emociones pueden ser un reflejo del inconsciente del psicólogo que ha sido removido durante la terapia y dirigido hacia el cliente. Número 9. Desarrollo psicosexual. Según Freud, el desarrollo psicosexual del individuo pasa por una serie de etapas, las cuales se reflejan en un área determinada del cuerpo, donde se descarga la energía sexual o libido. Número 10. Deseo. Un movimiento psíquico dirigido a recargar la imagen mnémica de dicha percepción e incluso a evocar esta, es decir, a restablecer la situación de la primera satisfacción. Tal movimiento es el que nosotros llamamos deseo. La reaparición de la percepción es la realización del deseo. Número 11. Ello. Es la parte totalmente inconsciente. Se encuentran todos los impulsos, el placer, deseos, en parte son reprimidas o adquiridas. Número 12. Etapa anal. Esta etapa empieza desde los 18 meses hasta los 3 años. Su zona erogénea es el ano. Aquí la gratificación existe al expeler y retener las heces fecales, y es aquí donde entra la aceptación social por el control del esfínteres. Número 13. Etapa de latencia. Empieza desde los 6 años hasta la pubertad. Aquí no existe una zona erogénea en el individuo, ya que lo sexual pasa a segundo grado, casi sin importancia, porque aparecen las ganas de adquirir conocimiento y la identificación sexual. Número 14. Etapa fálica. Va de los 3 a los 5 años, y la zona erogénea es el pene y el clítoris. Es donde empieza la exploración de su propio cuerpo. Empiezan los rasgos de masturbación. Esta etapa es conocida por aparecer en el complejo de Edipo de los niños. Fijación en la madre, lucha contra el padre y miedo a la castración. Y el complejo de Electra en las niñas, fijación por el padre, culpabilidad hacia la madre por ser supuestamente castrada. Número 15. Etapa genital. Esta etapa se desarrolla desde la pubertad hasta la adolescencia. Aquí es donde vuelve a aparecer el interés sexual. También aparece la búsqueda del amor y establecimiento de las relaciones sexuales maduras. Número 16. Etapa oral. Es la primera en presentarse, ya que se desarrolla desde que el individuo nace hasta los 18 meses, donde la zona erogénea es la boca y la característica principal en esta etapa es la gratificación que tiene el niño al morder, chupar y comer. Número 17. Inconsciente. Está constituido por contenidos reprimidos, a los que se ha sido negado el acceso al sistema tanto consciente como preconsciente. Sus contenidos son representaciones de las pulsiones. Son especialmente los deseos infantiles los que experimentan una fijación en el inconsciente. Número 18. Líbido. Es la energía de las pulsiones o instintos que dirige toda forma de conducta. Número 19. Mecanismos de defensa. Procesos inconscientes de los individuos que tienen la función de protección. En concreto, tienen la intención de proteger la idea de uno mismo
y su autoestima. Algunos son negación, fantasía, racionalización, proyección, represión, formación reactiva, regresión, identificación, compensación, sobrecompensación, desplazamiento, intelectualización y sublimación. Número 20. Preconsciente. No están presentes en el campo consciente, por lo tanto son inconscientes, pero la diferencia es que el contenido que se halla en el preconsciente para el consciente es fácil acceder, tales como conocimientos y recuerdos. Aquí se encuentran especialmente el yo y también el superyo. Número 21. Principio de realidad. Este principio es modificador en medida que se impone como regulador en la búsqueda de la satisfacción. Se caracteriza especialmente al sistema preconsciente-consciente, especialmente se halla ligado al servicio del yo. Número 22. Principio del placer. Principio que rige el funcionamiento mental, ya que es el conjunto de actividades psíquicas que tienen por finalidad procurar el placer. Este principio gobierna los procesos inconscientes. 23. Psicoanálisis. Se puede definir de tres maneras. Como método investigativo, la cual se basa fundamentalmente en explicar lo inconsciente de los actos, palabras, sueños, fantasías y delirios de un individuo. Como método psicoterapéutico. En este punto se caracteriza por la interpretación controlada de la resistencia y el deseo. Y como conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas, la sistematización de los datos aportados por el método de investigación y el tratamiento. Número 24. Represión. Es una operación por el cual el individuo intenta rechazar o mantener en el inconsciente tales como pensamientos, imágenes o recuerdos que están ligados a una pulsión. Número 25. Sentimiento de culpabilidad. Sistema de motivaciones inconscientes que explican comportamientos de fracaso, conductas delictivas y sufrimientos que infligen en el sujeto. Por otro lado, sería la expresión de tensión entre el superyo y el yo. Número 26. Sueño. Son mensajes acerca de nosotros mismos, actividades que se producen en el sujeto mientras duerme y que emana de lo reprimido, el cual para el psicoanálisis es el mayor acceso hacia el inconsciente. 17. Superyo. Este llega a autocriticarse, incluso a castigarse. Tiene parte inconsciente y parte consciente. Es una instancia moral por el ello. Para Freud, este se forma por interiorización de las exigencias y prohibiciones parentales. 28. Transferencia. Proceso ocurrido durante una terapia en la que se utiliza psicoanálisis. Consiste en la proyección de sentimientos que el cliente alberga hacia otra persona sobre su terapeuta. Número 29. Yo. Aquí se representa una parte consciente y una inconsciente. Es el cual está de mediador de las formas del superyo y la pulsión del yo. Está en relación con la adaptación a la realidad. No hay duda de que el psicoanálisis ha sido revolucionario para la psicología y ha servido como base para el desarrollo de una gran cantidad de teorías y escuelas psicológicas. En sus comienzos e incluso en la actualidad ha sido una doctrina que ha despertado grandes pasiones a favor y en contra. Posiblemente una de las principales críticas hace referencia a la falta de objetividad en la observación y la dificultad de derivar hipótesis específicas verificables a partir de esta teoría. Pero, por mucho que lo critiquen en el desarrollo de la psicología, hay un antes y un después de este personaje célebre.